Queridos hermanos, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos la noche de hoy. Por respeto al tiempo de cada uno de ustedes, puntualidad, pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio. Y vamos a ir integrando a los demás hermanos conforme se vayan sumando. La noche de hoy nos acompaña nuestro queridísimo hermano, muy respetable pastor, gran maestro y actual vicepresidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares, el amigo de todos nosotros, Gabriel Benítez Cabrera, de el Gran Oriente de Veracruz. La noche de hoy también pues cerramos nuestro ciclo de conferencias de este año 2024. Curiosamente, con un número muy interesante, llegamos a lograr tener 33 conferencias y esperamos que el próximo ciclo 2025 podamos tener pues un poco más de hermanos que quieran participar y regalar sus conferencias. Sin mayor preámbulo, queridísimo hermano Gabriel, tienes el uso de la palabra. Ok, mi hermano, muy buenas noches. Nada más se escuchaba eco ahorita que hablabas tú, no sé si conmigo también. No, ya te escucho bien, mi hermano. Ok, bueno. Pues primeramente agradecerte nuevamente, Agustín. Aperturamos este movimiento de masonería en acción, de liberales en acción, masonería en movimiento, y pues hoy estamos culminando un año muy exitoso, la verdad. Yo quiero aprovechar para, pues, decirles a todos nuestros hermanos y hacerte un reconocimiento por toda la labor que has hecho de encauzar la educación masónica durante este año a través de Masonería en Movimiento. Ha sido un trabajo loable y pues yo sí te quiero extender la felicitación porque eres incansable, eres un hermano sumamente entusiasta y bueno, siempre estás tratando de converger en toda la República Mexicana para que todos nuestros hermanos adquieran el conocimiento masónico adecuado. Pues bueno, vamos a hablar del linaje de la regularidad de México, un tema que pues, nos debe de atañir a todos y cada uno de nosotros para tratar de identificar el por qué las logias deben de ser regulares o por qué se llaman grandes logias regulares. La siguiente diapositiva, brother. Sí. Bien, todos sabemos que hoy en día dentro de nuestra sociedad tenemos muchísimas agrupaciones que convergen en asociaciones. Un ejemplo, los médicos, los odontólogos, los ingenieros, los contadores, los arquitectos, tienen sus asociaciones. Y estas asociaciones, desde luego, verifican la evolución, la calidad de sus agremiados. Por ejemplo, entre los médicos, cada 5 o cada 3 años hacen validaciones de sus certificaciones en la especialidad o en la licenciatura que ellos tienen. Algunos presentan hasta exámenes y a otros a través de participaciones en simposios, en congresos, en muchos tipos de metodología de la enseñanza médica, odontológica o de cualquier otro tipo de profesión o oficio, se va regularizando, se va catalogando a cada uno de ellos para que sean un margen para los que queremos obtener algún beneficio de alguno de ellos, saber cuáles ofrecen las mejores opciones. Y ello pues se debe que nosotros escojamos, por ejemplo, en el caso de un médico, pues alguien que esté certificado, que ha cumplido con todas sus certificaciones, que ha pasado esas pruebas y que está considerado como una persona apta para dar un buen servicio. Entonces, así, de esta forma, también la masonería en sus inicios, también poco a poco fue evolucionando, estableciendo reglas, reglas que vienen desde tiempos muy antiguos y que pues han subsistido hasta nuestros días.
Por ahí escuchamos hace, no sé, un mes y medio la situación de una persona que se ostentaba como psiquiatra en el estado de Puebla y pues se descubrió que no era psiquiatra, sino que era una licenciada en Derecho y pues eso corría muchísimo riesgo para todos aquellos pacientes que les daba recetas y que les daba medicaciones que pudieron haberles causado algún daño total o un daño parcial. Entonces, esa es la importancia de que todo en nuestra sociedad deba estar regulado, que esté dentro de una complejidad de reglas que debemos de respetar. También las hay los bandos municipales, también los hay en las mismas clubs que puedan participar. Existen sus reglamentos, existen sus constituciones y pues todos debemos adherirnos para mantenernos dentro del derecho y en este caso del derecho masónico. Pero ahora bien, ya que vemos qué es regularidad, qué es estar dentro de esas reglas, en este caso de nuestros linderos antiguos, como le llamamos, ahora hay que ver de dónde provienen o por qué se establecieron en la masonería. La siguiente diapositiva, brother. Y tenemos como primer origen. La siguiente diapositiva, mi hermano, pues esa. Tenemos como primer origen, mis hermanos, la cuestión de los, en este caso, de los Old Chargers o de los antiguos deberes, pero quisiera yo hablarles un poquito también de la regla benedictina. La regla benedictina fue establecida por San Benito de Nurcia en Italia, en lo que es hoy Italia, más o menos por allá del siglo sexto de nuestra era. Por ahí ellos practicaban lo que le llamaban la regla benedictina. Esta regla consistía en varias cuestiones que para poder ordenarse, en este caso como un monje, tenían que cumplir con muchos de sus requisitos que establecían ellos. El ayuno, en algunas otras cuestiones la oración y en otras estar leyendo, leyendo y releyendo todo lo que estaba escrito en la regla benedictina. Pero también por ahí hay unas cuestiones que llaman la atención para nosotros, que ellos, cuando llegaba un monje viajero a la abadía y quería ingresar a ella, era de alguna forma retejado por el monje que estaba en la puerta y era a través de una oración. Y eso pues hoy nos recuerda a lo que nosotros conocemos como el reteje en logia. También cuando penetraba y se le invitaba a la cena, el ágape que le ofrecían en la abadía, el abad mayor le ordenaba a los dos más ancianos se colocaran en una posición de la mesa en ambos lados y para que vigilaran la estricta observancia de la cena, para que ellos estuvieran físicamente controlando que no se cometiera ni se alterara cualquier cuestión durante la cena. Hoy nos recuerda un poquito esas posiciones que tenemos en nuestras cenas de solsticio, pero también hacían libaciones y en esas libaciones también con ellas lo que ellos buscaban también era reconocer a los monjes viajeros y pedir por ellos en oración para que les fuera muy bien en sus viajes. Y desde luego que pues mantenían las virtudes teologales, las virtudes cardinales y todo eso pues empezó a quedar como una esencia, un establecimiento de reglas desde esas épocas del siglo sexto, séptimo de nuestra era. Pero llegamos al primer documento, el documento manuscrito Regius, que fue encontrado en una biblioteca ahí de Londres, o ahí lo tienen, del Museo de Londres, y en ella empieza a hablarnos, darnos los primeros datos acerca de la masonería. Habla que aquí comienza la constitución del arte de la geometría según Euclides. Y es curioso porque ese antiguo deber, pues el más antiguo descubierto, nos refiere en muchos aspectos que en los trabajos de la cantera existían masones que trabajaban como aprendices identurados.
Un aprendiz indenturado era aquel que solicitaba ingresar a la masonería como operario, pero que tenía que firmar una identura o un contrato. Entraban a los 12 años y después de 7 años, y ellos ya podían pagar su contrato al compañero de oficio al que los controlaba para que pudiera ser liberado. Y pasaba a ser de un aprendiz indenturado a convertirse ahora sí en un masón propiamente dicho, llamado aprendiz entrado, un aprendiz ingresado. Y ese comenzaba a trabajar ya en las canteras con todo el arte real, con todo lo que había aprendido, y después de cierto tiempo de esa sapiencia que iba él absorbiendo en su trabajo operario, podía tomar el grado que le llamaban compañero de oficio. Y para ello tenían que escoger una fecha que esos masones utilizaban en esas épocas, que era el 8 de octubre. Y el 8 de octubre eran las fiestas de los 4 coronados. Y ahí lo hacían que se hincara, lo hacían que colocara su mano y tenía que jurar ante los antiguos deberes. ¿En qué consistían esos antiguos deberes? Esos antiguos deberes tenían primeramente una evocación, una invocación que realizar y después les narraba toda la historia de la masonería operativa y de la construcción y por último todos los deberes que contraían al momento de convertirse en compañero de oficio, básicamente el maestro en toda la extensión de la palabra. Eso eran los antiguos deberes y en los que ellos juramentaban y estaban basados en la geometría que desde la antigüedad pues estaba referido como una forma de geometría sagrada que podían los masones transmitir de uno a otro masón de boca a oído en aquellas épocas. Después del año de 1380, por ahí del 1420, 1425, apareció el manuscrito Cook. Desde el primer manuscrito se hablaba ya de las artes liberales. Habían transformado un poquito las virtudes teologales y las virtudes cardinales en las 7 artes liberales. En la primera lo que trataban era diferenciar la verdad de la mentira a través de la geometría. El manuscrito Cook contradice un poquito esto y dice que la verdad se diferencia de la mentira a través de la dialéctica. Pero lo interesante en el manuscrito Cook es que parece ser que es un manuscrito que está basado en escrituras como lo iban delegando las logias de aquellas épocas y esa escritura llegó a ellos de un siglo anterior a su fecha. Es decir, entre comillas, puede ser todavía más antiguo que el manuscrito Regius, porque tiene consideraciones que en el otro no aparecen. Pero este manuscrito, pues el Cook, pues trajo esta nueva enseñanza, esta diferencia, y es un manuscrito que fue base fundamental más adelante para la creación de otras constituciones que vamos a hablar más tarde. Pero es el segundo más antiguo, el manuscrito Cook. Después del manuscrito Cook, tenemos el manuscrito de la logia número 1. Esta logia número 1 que apareció por ahí del año de 1586. Hubo muchísimos manuscritos, hermanos, muchísimos, más de 100. Pero desafortunadamente por los enfrentamientos en Inglaterra, de los movimientos anglicanos, de la iglesia protestante, de los calvinistas, jacobistas y todo ello, muchos de esos manuscritos fueron quemados, desafortunadamente, y algunos se pudieron rescatar. Y entre ellos está ese manuscrito de la Gran Logia número 1, pero ya en el manuscrito Cook hace referencia acerca de una constitución de la constitución de York. Habla de un rey que se llamaba el rey Atelstam y que tuvo un hijo que era un amante de la geometría, del arte real, y él se llamaba Edwin. Él estableció la reunión de la Gran Logia York por una ocasión durante el año. En ella se reunían y se convocaba a todos los masones operarios de esas épocas
para intercambiar asuntos, aspectos relacionados con el arte real. Socorrían a las esposas de los operarios que hubiesen fallecido, se identificaba para ver si no había masones que no estaban regulares para poder participar y tenían toda pues, la habilidad para trabajar en la masonería operativa de esa época. Entonces, esos son los primeros datos que arroja el manuscrito Cook, de que en York, en Inglaterra, se había establecido esa primer gran asamblea por Edwin, el hijo del rey Athelstan, y quedó como un antecedente del manuscrito Cook. Después siguió el manuscrito de la Gran Logia número 1, es el tercero más antiguo, y en este manuscrito, hecho principalmente por los calvinistas escoceses, ellos le llamaron a su escrito la palabra del masón, y esa palabra del masón en ese manuscrito hablaba ya de un tocamiento y de dos palabras de reconocimiento. Entonces empezamos a observar que se empiezan a llegar esos aspectos que conocemos hoy en día, como son los tocamientos, como son las palabras de reconocimiento que se establecieron en ese año de 1581 por el manuscrito de la Gran Logia número 1. Y así como esta, después arribamos a la Constitución de Anderson. En ese año, George Pine, 1721, empezó a recopilar, empezó a decir, se va a establecer en 1717 la Gran Logia de Londres, pues necesitamos conformar un estatuto, un reglamento que a nosotros nos pueda regir entre los masones de Londres. Y dijeron, bueno, pues ¿de dónde tomamos? Tomaron principalmente aspectos del manuscrito Cook, pero también del manuscrito regio, del manuscrito de la palabra del masón y de varios, y fueron armando esa constitución de 1723 que se conoce como la Constitución de Anderson. También hay una invocación, se narra toda la historia de la masonería operativa, de la construcción, y después se relatan los 39 artículos que contiene la Constitución de Anderson, donde establece la potestad del maestro, del gran maestro, de un diputado gran maestro, de un primer vigilante, de un segundo vigilante, del establecimiento del tesorero y de muchas cuestiones administrativas. Y lo que llama mucho la atención en este manuscrito o esta Constitución de Anderson, que el último, que es el 39, pues dice que en este le permite que, o le da que tiene inherentes poderes y autoridad la Gran Logia para modificar este reglamento o redactar uno nuevo que sea positivo y benéfico, pero siempre y cuando no altere las antiguas normas. Yo no quiero entrar aquí en una controversia porque algunos cuestionamientos que he escuchado algunas veces es acerca, pues, cuáles son esos antiguos deberes específicos, ¿no? Que no se deben de alterar. Pero permite, o sea, permite y lo dice, o sea, que sea benéfico para la institución, pero está permitiendo que se puedan realizar. En este caso, yo, en lo personal, considero que son inamovibles, por ejemplo, los juramentos que está permitiendo ante la Biblia, que también con la Gran Logia número 1 se establece el uso de la Biblia. Ya se quitan los antiguos deberes, pero se establece la Biblia como un símbolo que debe de estar en logia, y la escuadra y el compás como las grandes luces. Entonces es algo que no debe ser, no puede ser alterado en logia nunca, que esté la Biblia, que esté la escuadra, que esté el compás, que exista un venerable, que exista un primer vigilante y que exista un segundo vigilante. Ya de ahí las modificaciones que se puedan hacer en las constituciones de cada gran logia, pues se adecúan a la vida y obra de cada gran logia en lo particular o de las mismas logias. Por ahí se habla de los usos y costumbres. Se consideran dentro del derecho masónico como suplementos. En este caso, deben ser suplementos del derecho masónico. En algunos aspectos, yo contradigo un poquito estas cuestiones, yo, Gabriel Benítez. ¿Por qué? Por ejemplo, en logia nos dicen, silencio, hermanos míos, estamos en logia. A ninguno se le permitirá la palabra ni trasladarse de un lugar a otro si no es con el consentimiento mío
del primero o del segundo vigilante. Y yo he visto en logias, por lo menos en mi oriente, que si va de visita una logia con su venerable, y el venerable pide la palabra el venerable visitante, se la pide al venerable que está ejerciendo el mando, el mayete en esos momentos, y le pide la palabra, separan todas las logias cuando se para su venerable. Entonces aquí ya estamos contradiciendo. Es que son usos y costumbres, sí, pero quien dirige, quien está gobernando la logia es el venerable en funciones en ese momento. Nada más le permite que se levante quien le pide la palabra. O también cuando entran hermanos a la logia y, y penetran y dicen nacimiento, vida y muerte, tengo fe en mis ideales, esperanza en los cielos por amor a la humanidad. Ya está hablando el hermano ingresando a logia cuando no se le permite, porque al aperturarse los trabajos se dijo, silencio hermanos míos, estamos en logia. Y así ese tipo de cuestiones, hermanos, que no vamos a entrar en controversia, son cuestiones que chocan un poquito, porque entonces son suplementos en algunos otros aspectos que sí considero que son buenos, pero en otros sí choca con lo que está establecido. Entonces, así fue como estos antiguos deberes pasaron básicamente en Londres a hacer la Constitución de Anderson. Esto pues en el siglo XVIII. Pero llegamos a los famosos landmarks, que también es un tabú, mis hermanos, porque en lo personal yo lo considero así. Mackey, Galati y Mackey los establece en el año de 1856. Y en ese año redacta los 25 landmarks. Deben de saber todos los hermanos que muchas grandes logias no utilizan los 25 landmarks de Mackey. Algunas grandes logias usan 3, otros usan 15, otros usan 7, pero básicamente las grandes logias en México y quizás en Latinoamérica utilizan en gran parte las 25 de la Constitución de Anderson. Yo en lo especial, bueno, él hizo su estudio, siento un poco arbitrario quizás en el landmark número 25, porque establece así dogmáticamente que nunca podrá ser modificado nada de lo que ahí está escrito. Y para esa época, pues al siglo XXI en el cual nos encontramos, existen muchas diferencias, ha cambiado el mundo y creo que sería muy bueno, como lo he dicho en otras pláticas, que hoy en día una reunión universal pudiéramos establecer cuestiones que pudieran de alguna forma actualizar ciertas cuestiones, porque te dicen, no, 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 no le toques. Así marcan los antiguos, los landmark y así tiene que ser. Por ejemplo, yo he escuchado mucho cuando he estado en conferencias en los Estados Unidos de América, se ha hablado mucho de la práctica de los hermanos con tendencias diferentes y que pues se dice, ok, él tiene su tendencia diferente, o sea que no es normal como varón, pero aquí será recibido como lo que nació, como un varón. Aquí no puede venir vestido de mujer ni con zapatillas a la logia. Aquí tiene que venir vestido como hombre. Y en el caso de las mujeres, aunque se sienta hombre y le llegue con su pelado y con su traje, pero si se tiene la sospecha y se puede conocer en el interrogatorio que no es un hombre, pues no se le puede permitir el ingreso, porque así lo marcan los lineamientos y antiguos deberes que debe estar separado, o sea que no pueden las mujeres ingresar y trabajar con los hombres. Entonces, este tipo de cuestiones de los landmarks se toman por muchas grandes logias, se instituyen en sus constituciones, en sus reglamentos y son utilizados para marcar como un derecho masónico y aplicarlo en logia. ¿Me puedes dar la siguiente, hermano? Agustín, la siguiente. Entonces, pues ahí se pueden dar cuenta ustedes, los que yo les mencionaba, acerca de la constitución de James Anderson. Estamos hablando de, pues en este caso, de regularidad, ¿sí? Porque también en este dice, en la constitución de Anderson dice, si un grupo de hermanos formara una logia, es el artículo octavo de la constitución de Anderson, formara una logia sin la carta constitutiva expedida por el gran maestre. Las logias regulares, ya están utilizando la palabra regulares, las logias regulares no las ayudarán ni las considerarán como masones regulares.
ni aprobarán sus actas ni hechos, sino que los tratarán como rebeldes, hasta que se humillen según disponga la prudencia del gran maestro. Entonces, pues si se dan cuenta, ya desde la Constitución de Anderson se está hablando de regularidad. Aquí en esta diapositiva pueden ustedes ver cómo es el gran maestro. No recibirá a nadie más que a su diputado insinuaciones referentes a asuntos propios de la masonería. ¿Sí? Y cuando alguien recurre irregularmente al gran maestro, le ordenará a ese que se entienda primero con el diputado. Entonces, pues ya se fueron estableciendo estas reglas de regularidad desde aquellas épocas. La siguiente, por favor. La siguiente, hermano Agustín. La siguiente diapositiva. Hermano Agustín. Sí, un segundo, mi hermano, Ah, se atoró la... ya, ya. Ahí está. Bien, entonces, bueno, es que aquí me estorba algo que me dice que confirme su idioma. Es español, me imagino. No sé, ya. Bueno, la cuestión es que esto estamos hablando en el siglo XIX. Y el cuarto landmark de Albert Galatemaki habla que el gobierno supremo de la fraternidad será presidido por un gran maestro, electos entre los miembros de la orden. Es decir, en una gran logia y en sus logias de su jurisdicción, el único que las puede gobernar es el gran maestro a través de su fraternidad de maestros masones. Nadie más está por encima de la fraternidad de maestros masones como fue creada la masonería. Empezamos hablando del grado de aprendiz indenturado, después del aprendiz entrado, luego del compañero de oficios, después por el año de 1825 se crea el grado de maestro masón y ya conocemos a la masonería como tal con los 3 grados. Bueno, los 3 grados son gobernados a través de la fraternidad de maestros masones por un gran maestro y sus oficiales. La siguiente. Y ya para el siglo XX, después de haber encontrado la Gran Logia de Inglaterra, seguramente todas esas cuestiones del siglo XIX, donde los supremos consejos y grandes orientes escoceses se atribuían el don de gobernar a la masonería simbólica, entraban en choque y en contraparte, porque los ritos son apéndices de la masonería simbólica. Entonces emitieron ellos en 1929 su declaración de principios básicos de reconocimiento de grandes logias. Y lo primero que establecen ellos para reconocer a una logia regular es su origen. Si está legalmente instalada, como lo consideraban en la Constitución de Anderson, por una gran logia debidamente reconocida, o por 3 logias que hayan sido constituidas regularmente las 3, y de esta forma declararse como constituyentes del territorio que ocupen. Pero también nos hace la aclaración en su punto número 5 de los 8 que emanan de la Gran Logia de Inglaterra, que es la madre de la masonería y que debemos respetar sus lineamientos, porque he escuchado hoy en día decir a hermanos, yo soy el Supremo Consejo de México o X Supremo Consejo y yo derogué el balaustre fulano de tal y yo puedo dar cartas patentes a logias simbólicas. Todo masón que respeta los lineamientos como iniciaron de la madre gran logia de Inglaterra, pues no puede saltarse o darse el brinco de lo que aquí está dictaminando la gran logia unida de Inglaterra. ¿Qué dice? Que la autoridad es exclusiva en los grados simbólicos, dentro de su jurisdicción de una gran logia, y que no está sujeta en modo alguno a dividir la autoridad con ningún supremo u otra potencia que reclame dominio o alguna inspección sobre aquellos grados. Entonces, ¿qué debe de quedar muy claro? Que también estos lineamientos nos vienen a aportar a volver a fundamentar que nosotros debemos de respetar que la regularidad tiene que ser de origen, con una carta patente expedida por una gran logia regular de origen que a su vez haya sido creada y que a su vez sea una gran logia que gobierne o una logia que gobierne su jurisdicción sin compartir
su territorio sin dividir su autoridad con un Supremo Consejo o cualquier otra potencia que quiera reclamar el territorio. La siguiente, por favor, hermano. Vamos. Entonces, con estas bases que nos estamos yendo, hermanos, tratando de ver desde dónde vienen todos los orígenes de las palabras regularidad. Dale la siguiente, hermano. Nosotros estamos tratando de dilucidar y establecer, recordar, y para los que no conocíamos, conocer el por qué nos tenemos que llamar regulares. ¿Por qué cuando llegamos al ARA y hacemos un juramento decimos, juro ante el ARA, ante todos mis hermanos, ante todos los aquí presentes, respetar los lineamientos, las constituciones y todo lo que emane de la Amazonía Universal? Entonces, si no lo hacemos, si no lo respetamos, si nos pasamos por el arco del triunfo, pues estamos cometiendo perjurio. Estamos siendo personas no honestas en respetar lo que está estatuido desde hace mucho tiempo. Dame la siguiente, brother, ¿o tienes problemas por ahí? Ahí va. Sí, tenemos un pequeño problema, pero ahorita vamos a restablecer. Yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Ya no te oigo. ¿Me escuchan? Porque yo ya no te oigo, Agustín. Sí, Ah, ya. Bueno, aquí ya me dice control para pasar la diapositiva, hermano. O tú la pasas, Agustín. Sí, ya tienes control. Pero aquí no le sé de dónde, mi hermano. Eh, Nomás dame tantita luz aquí de donde le muevo, donde dice compartir, porque no le Sí, sé mucho. sí, fíjate que estamos ahorita, lo que les platicaba, una disculpa, traemos un problema con el internet de este lado del país y se nos está atorando un poquito, pero regálenme un segundo, una disculpa. Pero si me orientas tú, ¿cómo yo puedo Sí, darle a la siguiente? Ahí ya quedó. Ya, ahí ya quedó. Ahí. Entonces, pues ya aquí ya vamos a pasar ahora sí, que ya empezamos a hablar desde los orígenes, desde la regla benedictina, llegamos al manuscrito Regius, Cook, a la Gran Logia número uno, hasta la Constitución de Anderson, pasamos por los de Mackey, los landmarks, llegamos en el siglo XX, ya con la Gran Logia de Londres. Ahora vamos a ver cómo llegó la regularidad de México. Miren, Veracruz es la capital histórica del país. Por aquí ingresó toda la cultura europea, penetró por la ciudad y puerto de Veracruz. Aquí se creó el primer ferrocarril, el primer telégrafo, la primera acta que se levantó con la hija de Benito Juárez. En realidad, por aquí bajaron los primeros masones. Aquí establecieron una primer logia en 1816, la única registrada con documentos que se encuentran en la Gran Logia de Luisiana, que se habla de arquitectura moral, pero pues que no hay documentos que comprueben que eso haya sido cierto. Entonces, la primera logia se estableció en Veracruz, se llama Amigos Reunidos número 8, trabajaba bajo el ritual York, antiguo gremio, y bueno, eso pues aporta que desde luego aquí inició la masonería. ¿Cómo inició? ¿Por qué? Ahora sí, dame la siguiente diapositiva, bro. Empezó, hermanos, en el año de 1859, porque anterior a eso hubo muchas cuestiones, la logia que ya les mencioné, hubo un consistorio en Veracruz llamado la Arcadia en 1822, la Arcadia del rito escocés que dominó todo Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, y después llegó la Gran Logia de York, que se fundó en 1825 por la Gran Logia de Nueva York, pero después la retiraron por los enfrentamientos entre yorquinos y escoceses, y lo que quedó fue el rito nacional mexicano en forma clandestina, y llegamos al año de 1859. Andaba don Benito Juárez en Veracruz, por ahí estuvo cerca de 3 años. Entonces, en ese año, los hermanos que habían pertenecido al rito nacional mexicano, algunos de ellos y otros que eran practicantes del rito escocés, decidieron fundar una logia.
el 24 de junio de 1859. Y esta logia se llamó, o se llama, porque existe hasta nuestros días, Fraternidad Número Uno, en el puerto de Veracruz. Nada más que la habían establecido algunos hermanos que se ostentaban, principalmente uno de ellos, que se ostentaba como el soberano gran comendador del Supremo Consejo de México, pero de Luisiana, y no estaba autorizado por el Gran Supremo Consejo Madre de Charleston, Carolina del Sur. Así que en el año de 1860, los hermanos conocieron a Charles Lafond de la Debatte. Fue gran maestro de ceremonias del Supremo Consejo de Charleston, Carolina del Sur, quien buscó establecer el rito escocés nuevamente en México, se acercó a ellos al ver que esta logia existía y desde luego que les dijo, ¿saben qué? Yo los voy a regularizar, vamos a regularizar la logia y vamos a fundar el primer Supremo Consejo de México. Con miembros de esta logia, tres de ellos y otros hermanos de otros practicantes del rito escocés y del rito nacional, se establecen la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, carnal. Se establece desde antes, esto fue en diciembre, del 21 de diciembre, se funda el Supremo Consejo de México. Este es el hospital de Betlemitas, hermanos, aquí en el puerto de Veracruz. Un hermano estaba enfermo y este hermano tuvo que trasladarse hasta ese punto para que ahí consagrarlos como grandes inspectores de la orden y desde luego establecer el primer Supremo Consejo de México. Pero ya desde septiembre, Albert Mackey, miren, firma este documento que conseguí a través de un gran hermano, y en él nuestro hermano nos dice o nos dictamina que desde septiembre se iba a establecer el Supremo Consejo de México y de Centroamérica. Ya estaban dando la indicación para que se consagrara al hermano Ignacio Comonfort como grado 33, que lo recibiera el grado 33, para que él fuera quien estableciera este Supremo Consejo. Finalmente no se funda el del Centroamérica, se hace años más tarde, pero se establece el de México en Veracruz. Los hermanos de Fraternidad Número Uno tuvieron que tomar las armas y tuvieron que irse a combatir a los franceses porque fue la época de la intervención francesa y en esos tiempos pues fue una romería en todo nuestro país y guerra y combate y la logia pues estuvo un poquito desconectada y desde luego el Supremo Consejo de México. En 1867 se dan cuenta los hermanos de Veracruz, los fundadores del Supremo Consejo, que se había fundado otro Supremo Consejo en México, pero este Supremo Consejo de México se había fundado en forma irregular por un tal hermano Cuna Reis, quien no ostentaba los poderes o los permisos para establecer un Supremo Consejo de México. Más sin embargo, los hermanos se acercaron y estos hermanos estuvieron de acuerdo en que al fusionarse ambos, los de México y los de Veracruz, se fundara él nuevamente o renaciera el Supremo Consejo de México, o volviera a trabajar. Y así es como en 1869 estos hermanos establecen la Gran Logia del Estado de Veracruz con la Logia Fraternidad número uno, que se dividió en dos, en la Esperanza número 12 y el Jicotenca número 13. Y en esta forma fue como se creó en esta cuestión la primera gran logia del rito escocés antiguo y aceptado. Así siguió trabajando el Supremo Consejo de México y en 1878 hubo un cisma y este cisma creó que Ignacio Manuel Altamirano se separara del Supremo Consejo y creara el Gran Oriente Escocés de México. Este Gran Oriente Escocés de México tenía logias en Veracruz, igual que el Supremo Consejo de México, practicantes del rito escocés. La siguiente, por favor. Y vino el parteaguas. Es el punto donde la masonería en México cambia y se establece la regularidad. Esta logia llamada Obreros del Templo número 12, en el puerto de Veracruz, fundada en ese año, perteneciente al Gran Oriente de Ignacio Manuel Altamirano, rechazó un profano para que fuera iniciado en nuestros augustos misterios. Este amigo fue tomado por sus padrinos y llevado a la Ciudad de México. Y después se notificaron por telegrama de que había sido iniciado en la logia Benito Juárez de la Ciudad de México.
Esto ocasionó un reclamo de la Logia Obreros del Templo porque se estaba violando toda la ley masónica al haber iniciado a alguien que se le había prohibido la iniciación. Tuvimos la fortuna, el hermano Ulises Torres y un servidor, hace como 5 años, de encontrar en los diarios que tenemos de la Gran Logia Unida Mexicana, en los archivos muertos, un diario de 1889, donde narraba el por qué se había prohibido el inicio de este profano, porque el libro del americano Richard Cheese, que escribió en 1899, en su último capítulo, se los recomiendo que lo lean, habla de Veracruz y dice la forma sui generis, como fue creada la Gran Logia de Veracruz, y habla de este acontecimiento, pero no dice el por qué, nada más habla del profano y cómo el Gran Oriente, en forma abusiva, decreta y deroga las cartas patentes de obreros del templo número 2 ante la solicitud que elevaron. Desde luego, una logia que nació de obreros del templo se llamaba Lumen 13, se acoge y se adhiere a la logia obreras del templo, su hermana logia, al ver el abuso que se está cometiendo con ella, regresan su carta patente al Gran Oriente Escocés y ambas logias, al ver que el Supremo Consejo de México, el Rito Nacional Mexicano y el Gran Oriente Escocés de México gobiernan la masonería simbólica, voltearon sus ojos a la Gran Logia Unida de Colón e Isla de Cuba. La siguiente, por favor. Ya ante esta cuestión, los hermanos pues, de Veracruz son recibidos y desde luego el gran maestro Antonio Gobín envía al hermano Enrique Lacerf y envía al hermano Aurelio Almeida, eruditos masones, grados 33, que vengan a México. Ya había sucedido lo mismo en Cuba en 1880 y había logrado esa separación del simbolismo de la masonería filosófica. Entonces así es como vienen y dicen, a ver, vamos a ver qué está sucediendo en México. Regresan ante su alta cámara e informan. En México existen sistemas, un sistema escocés, otro llamado Gran Oriente Escocés y otro llamado Rito Nacional Mexicano. De conformidad con los viejos linderos, la masonería simbólica o masonería primitiva no es gobernada por la fraternidad de maestros masones, sino por un soberano gran comendador, por grandes inspectores que están gobernando la masonería desde el primero hasta el 33º grado de su rito. Entonces, por lo tanto, en masonería simbólica, consideraron los cubanos, conforme a la ley y al derecho masónico, como desocupado el territorio mexicano en masonería simbólica, a pesar de que ya existía la Gran Logia del Estado de Veracruz que les mencioné y muchísimas grandes logias en los estados. Pero ellos dijeron, no existe masonería libre, no existe masonería gobernada por un gran maestro y por la antigüedad de maestros masones, declaramos desocupado el territorio mexicano en masonería simbólica. La siguiente, por favor. Desde luego, pues que la Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana crean una tercera logia llamada Arcoíris y los cubanos les recomiendan, una vez que estén las tres cartas patentes que dio Cuba, porque también dio la carta patente de Arcoíris, les dijo, ¿saben qué, mis hermanos? Creen una gran logia. Esa va a ser la primer gran logia regular de México, primer ocupante en masonería regular en su país. Y este documento, la Cadena de la Unión, que es un periódico oficial desde ese año, pues ahí nos dice, fíjense todas las logias que estaban, estamos hablando de Lumen 13, aquí la podemos ver, Obreros del Templo, Fraternidad, Esperanza y algunas logias de Tamaulipas, algunas logias de Nayarit, algunas logias de otros estados que conformaban parte en ese año de la Gran Logia Unida Mexicana, porque aquí ya se había fusionado, pero esto lo voy a explicar más adelante. Aquí nada más estamos hablando ahorita del establecimiento de la primer Gran Logia regular con cartas patentes de la Gran Logia de Cuba. La siguiente. Pero entró la controversia, mis hermanos, desde luego el Supremo Consejo de México, el Rito Nacional y el Gran Oriente Escocés, donde pertenecían obreros del Templo y Lumen, no reclamó nada. Pero quien sí reclamó fue el Supremo Consejo, estaba un poquito más en consonancia internacionalmente. Y estos sí reclamaron, sí le dijeron primero al Supremo Consejo de Cuba y después a la Gran Logia Unida de Colón e Isla de Cuba. ¡Hey! ¿Qué sucede? ¿Qué estás pasando? ¿Por qué estás estableciendo una gran logia aquí en México? Si yo tengo mis logias.
Desde luego que les contestaron de una forma sumamente elegante, fundamentada, con todo el derecho masónico de la masonería simbólica, y les dijeron, hermanos, nosotros no hemos llegado a establecer valles y campamentos en ninguno de sus territorios. Nosotros únicamente lo que hemos establecido es una gran logia simbólica irregular con derecho al gobierno de la masonería primitiva en los grados de aprendiz, compañero y maestro masón. Así que el Supremo Consejo de México se da cuenta de su error de estar controlando a la masonería simbólica. La siguiente, por favor. Y le dice a los cubanos, pues yo no tengo nada que ver, adelante, tienes razón, yo no tengo nada que ver con esta cuestión, y emite este documento que todos los masones deben de conocer, el Balaustre 32, que en su artículo tercero lo menciona, transfiero los poderes desde el 24 de junio próximo para siempre, ¿sí? Este documento le está diciendo a todas las grandes logias que gobernaba el Supremo Consejo de México que desde ese momento y para siempre nunca más iba a gobernarlas. Por aquí firma don Porfirio Díaz, Mariano Escobedo y varios eminentes masones chavero de esa época. Este documento, pues, es el Balostro 32 que libera la masonería, por lo cual lo he yo muchas veces repetido en las grandes logias y en todas las reuniones que yo puedo, de decirles, mis hermanos, las grandes logias no practican el rito escocés antiguo y aceptado. Que tengamos la liturgia con matices del rito escocés antiguo y aceptado, es cierto, pero no lo practicamos. Yo le he dicho a los hermanos, tú le pagas cápitas al Supremo Consejo de México. No, entonces tú tienes el grado de maestro secreto en tu logia. No, entonces está separada. Debemos de entender que la masonería simbólica únicamente debe de ser tratada en los grados de aprendiz, compañero y maestro masón. Y todo aquel que quiera continuar su carrera masónica en el rito York o en el rito escocés, adelante hermanos, siempre que busquen los ritos regulares y continuarán su carrera, pero separado y nunca mezclado, porque le ha causado mucho daño a la masonería hasta nuestros días esta cuestión de seguir queriendo gobernar a través de los rituales escoceses, en este caso a la masonería simbólica. Y estas son, pues, las pertinentes aclaraciones para que sepamos que así debe de ser, separada la masonería simbólica de la filosófica. La siguiente, por favor. Entonces ya esta gran logia simbólica independiente mexicana, tenemos el libro de actas de 1883, aquí dice 25 de enero de 1883, esta gran logia empezó a repartir los territorios. La primera gran logia que reconoce la Gran Logia de Veracruz es a la Gran Logia del Distrito Federal de Antiguos Libres y Aceptados Masones. Le cede el gobierno de la capital del país y de los estados de México y de Hidalgo. Es la primera, hermanos, que le cede Veracruz después de él, o sea, de Veracruz como potestad en todo el territorio. Y dice, ahora tú vas a gobernar el Distrito Federal, vas a gobernar este estado. La segunda fue Tlaxcala, se le dio en diciembre para el gobierno de su gran logia. En el libro de actas aparece el nombre del gran maestro y también de su gran secretario. La tercera fue la Gran Logia de Guanajuato. Igual tenemos el nombre del gran maestro y su gran secretario. Y así siguió la Gran Logia de Baja California, también, que ahora que fui a dar una plática allá en Baja California, pues coincide con Biosca, Juan Santiago Biosca, quien fue a quien se le otorgó el reconocimiento en Baja California. Existió una gran logia hace muchos años en Baja California. Y así el Potosí, Puebla y Yucatán, Tamaulipas, Coahuila, Morelos, la Gran Logia Cosmos, Jalisco y a todas y cada una de ellas, conforme a este documento que tenemos en nuestros archivos del año de 1899, se ratifican los territorios y sesiones. Pero también en nuestros libros de actas de 1883 a 1885, pues describe todos los territorios cómo se fueron otorgando. Así se fue diseminando la masonería regular, se les fue otorgando a cada gran logia para que gobernara esos territorios. Y a la principal, que era la Gran Logia del Distrito Federal,
se le indicó que una vez que las logias se conformaran con 3 y pudieran gobernarse por ellas mismas, debía de liberarlas. La siguiente, por favor. Así fueron trabajando, pero en 1885 la Gran Logia que fundó Cuba, la Simbólica Independiente Mexicana, y la Gran Logia que fundó el Supremo Consejo de México del Rito Escocés, la de Veracruz, se pusieron de acuerdo, sumaron sus talentos, dijeron, vamos a formar una sola Gran Logia y vamos a trabajar y a heredar esa potestad de antigüedad y de regularidad para seguir trabajando por el bien de la masonería mexicana y continuar como custodia del respeto al derecho de esta institución masónica en lo que son los grados de aprendiz, compañero y maestro masón. Y así es como se estableció y se fundó un 24 de diciembre de 1885 la Gran Logia Unida Mexicana. Tomaron el escudo de la Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana, la ave fénix, su triángulo, su G, y desde luego el nombre nuevo de ella, y hasta abajo una mano entrelazándose dos manos de unión entre la Gran Logia del Rito Escocés y la Gran Logia que había fundado, dado carta patente o carteado, la Gran Logia de Cuba. La siguiente, por favor. Y de esta forma, pues nació la Gran Logia Unida Mexicana. Pero 5 años más tarde de esa fundación, en 1890, nuevamente se quiso gobernar, centralizar la masonería simbólica. Se emitió la Gran Dieta en ese año y con ella invitaba a todas las grandes logias que se le unieran, que fueran con ellas y prácticamente nuevamente gobernadas como si fuera un Supremo Consejo del Rito Escocés. Y bueno, pues esta cuestión fue combatida por la Gran Logia de Veracruz y por la Gran Logia del Distrito Federal. Emitieron sendos decretos que tenemos en nuestros archivos y en contra del establecimiento, aclarándole que ya la masonería simbólica había sido liberada por el Balaustre 32, como lo señala aquí este documento de Richard Schiss en su Más Luz para la Masonería Mexicana de 1897, y donde está diciéndole que el Supremo Consejo, pues habla del Balaustre 32 y les dice aquí abajo que no hay razón por la cual el rito escocés en esta cuestión o alguna otra causa de sus oponentes y tales y profundas indignaciones es que el Supremo Consejo de México nunca ha reconocido a la Gran Dieta de México. Es decir, ni el Supremo Consejo, hermanos, reconocía a la Gran Dieta escocesa. Sabía que querían gobernar nuevamente y causó mucho problema. Afortunadamente desapareció, pero sus estelas quedaron. La siguiente, por favor. Bien, pero aún así más tarde, en 1899 por ahí, nuevamente el Supremo Consejo quiere intervenir de alguna forma en la masonería simbólica. Le manda a decir a las grandes logias que quiere hacer un congreso en la Ciudad de México y que con ese congreso él los quiere invitar a todos para que pues se deje la discusión que dejó la Gran Dieta y que todo el mundo pues trate de transitar por el buen camino. Pero Veracruz inmediatamente le manda a decir al Supremo Consejo de México: hey, Supremo Consejo de México, desde el 25 de enero de 1886 nosotros estamos reconocidos. Yo te nombré a Carlos Pacheco como tu representante ante la Gran Logia Unida Mexicana de Veracruz y nosotros nombramos a nuestro gran maestro como tu representante hasta el Supremo Consejo de México. Y le recuerda, dice, la Gran Logia Unida Mexicana y de Libres Estados Masones ejerce jurisdicción soberana legítima, perdón, eh, se ejerce la potestad en todo el territorio de la República en masonería simbólica, ¿sí? Y le está diciendo, bien, entonces nosotros, excepto, dice, excepto con los estados del Distrito Federal, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla, donde ya había entregado el territorio de Veracruz, donde ya estaban conformadas grandes logias. Entonces le pide que respete ese tratado, que ese reconocimiento que tienen desde 1886 entre Veracruz y el Supremo Consejo y que no interfiera en las cuestiones de la masonería simbólica. Este documento es muy claro
en la forma que la Gran Logia de Veracruz le está mandando a decir al Supremo Consejo: hey, no te interfieras en lo que no te corresponde. La siguiente. Los hermanos del Supremo Consejo de México entendieron las razones que les dio el hermano Huidrobo de Azúa, y en este caso, pues el soberano gran comendador Alonso Flores firman este documento, y desde el año de 1899 queda este tratado que existe hasta la fecha entre el Supremo Consejo, es el más viejo seguramente en todas las grandes logias, entre el Supremo Consejo de México y la Gran Logia Unida Mexicana. Yo te respeto todo tu territorio en masonería filosófica, tú respétame todo mi territorio en masonería simbólica, los que he otorgado y los que falten por otorgar. Y así fue como hasta el momento, con un adecuado respeto, se han llevado a cabo entre la Gran Logia Unida Mexicana y el Supremo Consejo. La siguiente, por favor. Y bien, pues este hombre tuvo mucho que ver, tanto en Cuba como aquí en Veracruz, en México. Él fue de los que presionó al Supremo Consejo de Cuba para que liberara a la Gran Logia de Cuba, pues lo mismo hizo aquí. Hay en nuestros libros de actas eh, un retrato que le dedican los hermanos de Veracruz y se lo envían al hermano, y está en nuestros libros de acta este documento donde dice que en virtud de todos su distinción al teniente Albert Pike para que pues darle este reconocimiento y nombrarlo también como miembro distinguido y honorífico, honoren del Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos y de la Gran Logia Simbólica Independiente Mexicana de Veracruz. Es un pleno reconocimiento que le hacen los hermanos de Veracruz y que está pues en el folio 6, página 136 a la 139 del año de 1885. La siguiente, por favor. Y desde luego también a los cubanos que vinieron, hicieron su exhaustiva investigación, entre ellos a Carlos Torres de Alba, a Aurelio Almeida, Enrique Lecerf, que les mencioné. También mencionan por ahí un rumano, no tengo idea de por qué a él. Y desde luego a Andrés Casar. Y Andrés Casar, pues desde luego lo nombraron representante de la Gran Logia de Veracruz ante la Gran Logia de Nueva York. Y así fue como también se hicieron pues, miembros honorarios de nuestra institución a estos distinguidos masones cubanos y un rumano, y pues por su destacada participación para el esclarecimiento de la masonería regular en México. La siguiente, por favor. Y bien, pues en nuestro siglo XX, hermanos, este linaje siguió. Ya escuchamos el protocolo o los puntos de la Gran Logia de Inglaterra de 1929, pues también se firmó un protocolo en 1934. En este protocolo firmaron 17 logias allá en Tamaulipas, y se estableció, es más antiguo todavía que el de la Confederación Masónica Interamericana, la CMI, porque esa nació en 1949, creo, 50 por ahí, y nosotros en 1934. Estuvieron de acuerdo, se cedieron territorios, se estableció que a la Gran Logia, en este caso Valle de México, se le cedían bastantes territorios, siempre y cuando, en cuanto se conformara una Gran Logia, se debía deliberar el territorio y entregar la carta patente y el territorio a la Gran Logia correspondiente en su jurisdicción. Y así fue como pues, se estableció este protocolo, que se ha actualizado hoy en día en la Confederación de Grandes Logias Regulares. Cada que un gran maestro nuevo ingresa a nuestro o toma el mallete en su gran logia, tiene que ratificar el protocolo de la Confederación. Somos ahora sí que la asociación que nosotros mantenemos ese estatus como confederados a través de una presidencia y sus miembros para favorecer a las grandes logias en muchas cuestiones de operatividad, de instrucción, de regularidad y de todo aquello que nosotros podamos coadyuvar y aconsejar a las grandes logias, porque quede claro, las grandes logias son independientes. Nosotros no vamos a ordenar, nosotros en la Confederación no vamos a dar cartas patentes ni vamos a decidir por ellos. Son libres
independientes y soberanas las grandes logias, pero nos reunimos en una asociación, como les dije, de los médicos, de los arquitectos y todos, para tratar nuestros asuntos, para ver las mejoras, para contribuir con el buen orden de la institución. La siguiente, por favor. Desde luego que en el año 2022 tuve la honrosa situación de recibir del Gran Maestro de Cuba el certificado de reconocimiento como primer gran logia ocupante de la masonería en México. Nos extendieron este documento que nos hacía falta porque pues éramos una fusión de dos grandes logias. Tenemos las bases de fusión de la Gran Logia Unidad Mexicana, pero no teníamos un documento que respaldaba la cuestión de origen, de regularidad, y desde luego que lo logramos a través de este reconocimiento, de esta certificación, donde primeramente se habla del establecimiento de las logias que cartearon ellos, Obreros del Templo, Lumen 13 y Arcoíris, y después las logias que carteó el Supremo Consejo de México de Ritos Escocés, y después la fusión el 24 de diciembre y creándose la muy respetable Gran Logia Unida Mexicana y de libres aceptados masones del Gran Oriente de Veracruz. Y de esta forma, sellada y firmada por el Gran Maestro, y tuve el honor, junto con mi cuadro logial de esa gran veneratura, de quedar plasmada ahí, pues para el futuro, ese reconocimiento de certificación. Y eso respalda el origen de toda la masonería regular en México. La siguiente. Y bueno, hermanos, ya para concluir, pues hemos hecho un viaje por el pasado, hemos buscado primeramente por qué tenemos que ser regulares, por qué debemos encontrarnos dentro de firmes de las reglas que establecen la masonería, el derecho masónico, el respeto a lo que hemos jurado. Yo no digo que un hermano que fue iniciado, pero en forma irregular no sea hermano. Yo fue iniciado, vio la luz, pero no puedo compartir con él en mi taller, puesto que no está dentro de las reglas. Nosotros como confederación, porque me lo han preguntado, ¿y qué hacen? Bueno, tratamos nosotros a través del diálogo y a través del acercamiento con todos aquellos hermanos, porque sucede que se pelean los hermanos en una logia, una gran logia, e inmediatamente se separan. En algunas han robado hasta la gran carta patente, y en algunas van o bajo el auspicio de la bóveda celeste fundan una gran logia y empiezan las cuestiones que nos han causado muchísimos problemas. Al rato esos aprendices que crecieron se dan cuenta que pues ellos no están dentro de un estándar regular y empiezan a preguntar y el por qué. Entonces, todas estas cuestiones deben de ser combatidas desde los egos, mis hermanos, que es lo que más nos afecta en logia. Podemos tener diferencias de idea, pero nunca considerarnos como enemigos. Mejor me separo, me voy y no causo tanto un trauma a una institución pues, a la cual juramos defender, a la cual juramos respetar, y desde luego que estamos otorgando nuestras palabras ante Lara. Después de eso, pues vimos que ya nos quedó claro cuáles son las cuestiones legales del derecho masónico, de dónde viene que existan estas reglas. Ya vieron que la Constitución de Anderson ya habla de los irregulares, ya habla de lo regular, y después vamos viendo todas las que han existido hasta pasar en 1929 con la Gran Logia de Inglaterra, y pues ahora, ¿cómo se estableció la regularidad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué una logia de Veracruz que no quiso iniciar a un profano ocasionó todo un parteaguas en la masonería para que se separara el simbolismo y el filosofismo? Todavía veo grandes logias y les recuerdo a los grandes maestros que dicen en sus estandartes, gran logia de no sé qué, del rito escocés antiguo y aceptado. Tenemos que quitarle eso del rito escocés antiguo y aceptado. Debemos separar bien el simbolismo del filosofismo, y nosotros debemos entender que nos somos sagrados, pero para la masonería simbólica, respetuosos de las apéndices del York, de las apéndices del rito escocés, del Mizraim, de todos los ritos que ustedes gusten y conozcan. Somos respetuosos, pero primeramente como masones simbólicos, respetar la fraternidad de maestros masones, el gobierno de un gran maestro y sus luces. Y pues desde luego la soberanía y territorialidad, hermanos.
somos jurisdicciones independientes. Las jurisdicciones no pueden ser invadidas. Las jurisdicciones no pueden ser compartidas. Cada gran logia desde ese año de 1883 se le fue dando a cada una su territorio y se le fue diciendo, tú gobiernas aquí, tú gobiernas allá. Una vez que crees grandes logias, te separas y respétale su soberanía y territorialidad. Quien no lo hace, mis hermanos, está fuera al margen de la ley en forma y debe ser considerado como irregular. La siguiente, por favor. Y bueno, mis hermanos, pues espero que les haya agradado la plática, que pues haya sido yo claro y de todos modos ahorita va a haber preguntas y respuestas. Quiero finalizar, pues, desearles un feliz año nuevo 2025 de salud, hermanos, principalmente. Todo después viene, por ende, va llegando solo, sus familias, a ustedes, en sus trabajos. Y bueno, bienestar, hermanos, es lo que les deseo de mucho corazón para todos ustedes. Y Agustín, pues nuevamente agradecerte por todo tu entusiasmo. Este año ha sido exitoso este programa que echaste a andar de Masonería en Movimiento y te vuelvo a hacer mi reconocimiento, hermano. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, queridísimo hermano, gran amigo, muy respetable pasado gran maestro y actual vicepresidente de la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro queridísimo amigo Gabriel Benítez Cabrera. Muchas gracias, mi hermano, por regalarnos tu bello trabajo, que como bien lo comentas, siempre nos has ayudado a compartir en cualquiera de los foros en que ha habido la oportunidad. Siempre has estado con toda la mano firme para poder ayudar y compartir esto, que como bien lo comentas, realmente no se trata de pelearse con nadie, sino simplemente poner los puntos sobre las is para poder comprender qué es realmente la regularidad de origen y qué es lo que de alguna manera estamos buscando, la unificación de todos los hermanos que estamos de alguna manera, algunos por un lado, otros por otro, pero pues la idea es unificarnos. Muy agradecido, queridísimo hermano, por tu bello trabajo. Vamos a querer pasar al área de preguntas y respuestas. Queridos hermanos, si alguien desea hacer uso de la palabra. Sí, querido hermano Jacinto. Sí, bueno, buenas Adelante. noches. Muy buenas noches. Ok, bueno, primeramente felicitar al ponente porque se ve que ha hecho un trabajo muy fuerte de investigación, de documentación, que obviamente una plática como esta lo requiere. Eh, y bueno, yo pertenezco a la respetable logia simbólica Mahatma Gandhi número 3, aquí en el oriente de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz. El tema de la regularidad, pues con esta plática, con esta exposición que nos da el hermano Gabriel Benítez, me permite visualizar muchos aspectos, pero por una parte. Cuando yo me inicié en la masonería allá por el 97 y durante muchos años, en las hojas membretadas se decía que teníamos que poner del rito escocés antiguo y aceptado, como ahorita lo acaba de mencionar. Y bueno, pues así crecimos, por decir así, como en esa ideología, con esa mentalidad de que pues no separábamos la simbólica del rito escocés y siempre nos dijimos, somos del rito escocés, antiguo y aceptado. Bueno, ya ahorita no se aclara, pero también por parte de la regularidad, quiero que me corrijan si mi visión o mi entendimiento está equivocado. Lo que sí me había dado cuenta es que la masonería había estado demasiado disuelta, demasiado desordenada. Prácticamente, pues cualquier hermano con ya un grado, aunque no tuviera mucha experiencia en ese grado, pues quería ya formar, armar, incluso hasta otra logia y con pensamientos
que yo en lo personal creo que no coinciden con lo que la masonería trae como objetivo. Entonces, la regularidad que yo entiendo que se está hablando hoy, que se está fundamentando desde la Constitución de Anderson, todo lo que ahorita nos explicó el hermano, la veo como una forma de reorganizar, regularizar, poner en orden a la institución en todo lo que se refiere al Estado de Veracruz, ¿verdad? Que es el que nos atañe. Y en ese aspecto, a mí me parece muy bien porque me ha tocado conocer hermanos que al rato ya andan haciendo cosas que no tienen nada que ver con la masonería y que andan explicando conceptos que no tienen nada que ver con la institución. Este tipo de pláticas me parecen muy interesantes. A mí me da esa visión. Corríjanme si estoy equivocado, pero siento que es reorganizar, reestructurar, darle un orden a la institución en sus logias, en los hermanos que ahorita andan a veces por otro lado y que eh, en qué se basa esa disolución, en que dicen, es que soy libre, soy masón, libre pensador y yo puedo eh, hacer o deshacer porque soy libre. Y a veces hacen invitaciones hasta salirnos de la institución para irnos a bóveda celeste porque algo no les pareció, porque algo no les gustó. Y entonces ese desorden, yo creo que aquí la idea es buscar acabar con eso y pues el que quiera entrarle por este lado, pues lo tiene que hacer bajo lo que nos está diciendo ahorita el hermano Benítez. Esa es mi participación ahí, venerable hermano Benítez Gabriel. Dígame si me equivoco en esa visión de No, lo que no, estoy no, no, explicando. no, no te equivocas. Yo te daría una recomendación. Cuando ejercimos el mayete en la Gran Logia Mexicana, una de las propuestas que llevamos a cabo en todas las grandes logias, en las logias jurisdiccionadas, fue emitir un instructivo de ingreso, ¿sí? Pero en ese instructivo de ingreso también iba inmiscuido la forma en cómo mantener a los miembros, basado en la experiencia americana, que detectan que alrededor de los 2 años o al año empieza a haber un éxodo de masones. ¿Por qué? Porque no encontraron lo que buscaban, no dieron o no fueron guiados. Nosotros en ese instructivo establecimos las formas en que primeramente debemos identificar a los candidatos, brother. Luego queremos meter a cualquier hermano por llenar la logia y ahí cometemos los errores. Ahí vienen muchos ejemplos de las pruebas que se tienen que hacer, de ir, ahora sí que pasando en los interrogatorios y hasta hacer pruebas de filantropía, observarlos, con quién están casados, dónde se desempeñan en su forma laboral, y en esa forma vamos a saber, como lo marca en la Constitución de Anderson, que dice, debe ser hombre de buenas costumbres, saber si este hermano a la vuelta de la esquina vamos a sospechar que se le va a convertir en un acérrimo enemigo de la masonería, va a ser un golpeador nato como los conocemos y existen. Entonces yo te aconsejaría que primero, no estás equivocado, sino ese prontuario que tenemos, hay que empezar por el ingreso y después ver a esos hermanos aprendices, cómo debemos mantenerlos. Ahí te da ciertas recomendaciones de cómo hacerlo. Hay que instruirlos, hay que tomarles guías, que actúe el hermano segundo gran vigilante o el hermano que lo haya iniciado sus padrinos, estarlos guiando con mucha instrucción masónica. Entonces, si no la tienen, pues esos hermanos básicamente nada más son masones de asiento, que nada más llegan cada 8 días, cada 15 días a sentarse y hasta ahí se acabó. Entonces hay que empezar por eso, todos entre todos. No creas que nosotros desde arriba con la varita mágica le vamos a hacer así y te vamos a solucionar las cosas. Estamos para ayudarte. Para eso hay un diputado de distrito en cada distrito para que él se ponga manos en acción para que empiece a trabajar con este tipo de pláticas. Si no se puede ser presencial, pues empezar con las logias y se pueden tomar muchos temas, desde el ARA o específicamente un tema de la Constitución, lo que tú gustes, pero instrucción masónica desde pie de lo que es el piso
de trabajo en logia, pero además también instrucción masónica. Son las recomendaciones que yo te daría para mejor calidad que estar metiendo cantidad y después nos salgan cada Claro. problemas que no podemos. Esa sería Si mi nos respuesta, bro. metemos, Sí, así claro. es. Nada más una pregunta más. ¿Esta plática grabada la vamos a poder tener o no vamos a Sí, poderla? sí, el hermano la Porque, comparte. Sí, la porque sí me comparte. gustaría entrar más en la historia que acaba de comentar en Sí, eso. Yo he visto algunos temas, pero veo que hay documentos que ignoraba que existían. Entonces sí es importante que los masones nos instruyamos en esas historias, en esa parte de la masonería histórica, de cómo llegamos aquí y por qué estamos trabajando en esos proyectos. Porque muchos hermanos desconocen y luego debaten y debaten en base a fundamentos no, bueno, a ideas no fundamentadas. Y nosotros debemos de fundamentar nuestros comentarios para que tengan peso y sustento. así Es es. cuanto, venerable hermano. Muchas No, gracias por gracias. No, atender y escuchar. sí, hermano. Muchas gracias, querido hermano Jacinto. Muchas gracias. Queridos hermanos, la palabra sigue concedida. Si alguien desea hacer algún comentario, alguna apreciación, alguna pregunta a nuestro queridísimo amigo, muy respetable pasado gran maestro Gabriel, puede con todo gusto levantar su manita. Me preguntan de la guía. Déjame después si la busco en PDF y se los comparto en Movimiento, Masonería en Movimiento. Perfecto, muchas gracias, querido hermano. Sí, porque definitivamente, como bien comentas, es necesario pues hacer un buen ¿A quién análisis. invitas a tu casa, no? Exactamente, a quién vas a recibir y a quién vas a sentar posteriormente a tu mesa, ¿verdad? Sí, Cosa recibirlo a la cochera, pero ya tenerlo sentado a la mesa en la cocina y que de repente pues te empiece a dar patadas, pues definitivamente no es lo más adecuado. Y pues, como bien comenta Jacinto, muchas veces solamente repetimos lo que malamente nos transmitieron los maestros, que realmente pues es una mala manera de aprender a veces las cosas. A veces es sí, triste ver hermanos que ya tienen años siendo maestros y ya inclusive encumbrados en altos grados de las logias capitulares y pues de repente mezclan las cosas. así Totalmente es. regresan a querer mezclar y tener el control de un lado y de otro. No, no, es increíble, pero bueno. Necesario instruirnos definitivamente y seguramente que el manual del que nos platicas pues va a ser muy interesante para poderlo practicar en las demás orientes, porque definitivamente con una buena instrucción que venga de origen es la única manera en que podemos, como yo les comento aquí en Jalisco, enamorar a los aprendices, darles lo que realmente es y de lo que se trata la masonería, dar las Así herramientas es. y no, como bien comenta Jacinto, después andan queriendo volar y apagar focos y echar rayos láser con los dedos, ¿verdad? Nada tiene que ver con esto, pero bueno, sí, alguna vez me llegaron a preguntar en qué grado era cuando más o menos comenzabas a dominar a las personas con, con rayos. Dije, no, creo que te equivocaste, pero bueno, suele suceder. Queridos hermanos, ¿alguien desea hacer algún comentario, alguna apreciación? Más una pregunta. Oí que dijeron de un grupo, creo, no sé si existe un grupo de masonería en movimiento, un Eh, es, grupo de WhatsApp, no sé. Es correcto, querido hermano Jacinto. Si tienes pluma, te voy a pasar mi número telefónico para que por Sí, es que favor me quiero que registres, ahí me me mandes, manden ese, sí, me dígame, mandas WhatsApp y te agregamos. Es el 33 14 56 14 80. 33 14 56 14 80. Es correcto. Ok, Ya, gracias, gracias. con Es todo. ese te agregamos en un ratito más. Créanme que Gracias. nuestro querido hermano Gabriel, junto con nuestro querido hermano Torres Handal, tuvieron a bien escribir un libro que ya vamos en la cuarta edición, si no mal recuerdo, querido hermano Gabriel. Ah, sí, sí, ahí es donde pueden leer más, más estrictamente, interpretar todo lo que les acabo de decir, porque faltó muchísimo que decir, para que puedan identificar principalmente como Jacinto. Se va a dar cuenta ahí en los capítulos cómo va describiendo todo, cómo se fundaron las grandes logias del Valle de México, cómo después se distribuyó todo.
viene muy completo ese libro. Este libro, hermanos, de Veracruz, Cuna de la Masonería, lo encuentran en Mercado Libre. Les cuesta 680 pesos, pero ya les incluye su envío hasta el lugar. Y bueno, algunos me dicen, oye, pero es que yo creo que me lo dediques, no importa, a mí cuando Mercado Libre me avisa que tengo que llevarlo, yo ahí lo puedo dedicar. Ya veo quién lo compra o me manda un mensajito, ahí estoy en Masonería en Movimiento y yo se lo dedico. Porque luego sale un poco más caro, yo lo vendo en 400 pesos, pero luego el envío le sale en 400, 500 y le sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, yo se los recomiendo en Mercado Libre, ahí está el libro, pero si no quieren, directamente díganme a mí y se los envío. Perfecto, muchas gracias, mam. No, créanme que es un libro que está totalmente documentado, trae copias fieles de documentos que nuestros queridos hermanos en su investigación pudieron recabar de Cuba, los archivos que encontraron también en la Gran Logia Unida Mexicana. Yo tengo la dicha de tenerlos todas las ediciones y cada vez que han hecho una nueva edición siempre nos salen con sorpresas de nuevos documentos que han podido recabar y los vuelven a incluir con la intención de cada vez documentarlo más. Créanme que es un libro muy, muy valioso, muy interesante para poderlo compartir. Es un libro que se va a digerir poco a poco conforme se van avanzando en cada uno de los documentos para ir descubriendo precisamente cómo Veracruz es la cuna de la masonería en México. Sí se llama el libro. Eh, Veracruz, cuna de la masonería en México. Ahí viene la última diapositiva, ahí viene el libro. Vamos a compartir de nuevo. En ese punto no llegamos. El siguiente, creo que la siguiente, ahí está. Sí. Mire, para que se den una idea, así lo pueden encontrar En Mercado Libre. Y los que Mercado no, pues me Libre. dicen directamente y yo se los envío. Nada más cotizo el envío. Sí, créanme que vale muchísimo la pena, es muy, muy interesante. Sí, ahí está muy claro, muy bien, para que entiendan bien cómo se distribuyó y cómo se crearon las grandes logias. Pues queridos hermanos, si alguien desea hacer una pregunta, este es el momento antes. Ah, mira, mi querido hermano Hugo Contreras, por aquí también ya lo tiene a la mano. Gracias, Hugo. Si no hay alguna pregunta más, Sí, quisiera preguntar algo, si me permiten la palabra. adelante, querido hermano Jorge, adelante. Muchas gracias. Pues ante todo, pues es un gran conocimiento histórico, hermano Gabriel, que nos brindas sobre la historia de la masonería en México. Y definitivamente la separación entre lo que es el rito escocés y antiguos libres y aceptados masones. Ahora la pregunta es con respecto a la confederación, porque nuestras liturgias que utilizamos es del Congreso de 1972. Y en muchas liturgias, entre los juramentos del primer grado, se dice, ¿no?, que debe ser de antiguos libres y aceptados masones del rito escocés antiguo y aceptado. Yo no sé si se ha planteado esta situación en la Confederación o si lo han percibido, porque ha habido los problemas de las liturgias en diferentes grandes logias, incluso usando la de 1972. Mira, brother, yo te puedo decir lo siguiente, que seguramente llegaron a ese acuerdo en 1972, pero muchas logias no lo respetan. Si es que se tenía que retirar ese apellido. Tan solo en el reglamento de la Confederación todavía dice rito escocés antiguo y aceptado. Hace apenas menos de un año en conferencia solicité que se retire ese término, que no puede estar en los estatutos de la Confederación de Grandes Logias, que diga que ahí menciona el rito escocés antiguo, no tiene nada que ver. Entonces, yo hablo en lo particular de la Gran Logia de Veracruz, en la liturgia se quitó y no existe nada que diga de ritos escocés antiguo aceptado desde hace muchísimos años. Desde que yo vi la luz, nunca he visto que diga ritos escocés antiguo y aceptado. Lo único que sí vi era el estandarte. Y el hermano Hernán Castillo, hoy en Eterno Oriente, le quitó y consagró el nuevo estandarte que tenemos. Entonces, seguramente es de cada gran maestro, como les he dicho, que le quiten el REA a sus estandartes, tienen que hacer una revisión de sus liturgias, porque volvemos a lo mismo, la Confederación propone, puede hacer su congreso que hacemos, y de ahí llegar y establecer. Pero hay hermanos, aquí tan solo en Veracruz, cuando hicimos la revisión de nuestra liturgia,
Llegaba el hermano maestro de ceremonias entre columnas y decía, le ordenaba al venerable hermano recorrer el saco. Llegaba y le volvía a pedir permiso al segundo vigilante, al primero y al venerable. Cuando el venerable ya le había ordenado, hermano, circular el saco. O sea, eso lo quitamos. Dijimos, ya no, porque, o sea, pues ya le está ordenando que vaya, ¿para qué está de nuevo volviendo a solicitar? Que se vaya directo a su recorrido y al finalizar, ahora sí, hermano, segundo vigilante, me encuentro entre columnas, bla, 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 bla. Bueno, hermano, se cambió la liturgia y debes de saber que hay logias que lo siguen haciendo. O sea, lo siguen haciendo. Y he oído a los viejos masones chocas porque te dicen, mi hermano, son los sus costumbres, así estamos acostumbrados. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces no estás respetando lo que está estatuido. Por eso para mí sí es un choque, porque habla el derecho masónico, que son suplementos de lo que está codificado. Pero en algunos esos suplementos como que no respetan lo que deben de respetar. Entonces, eso puede estar sucediendo, no sé, en tu Gran Oriente. Si esas liturgias dicen así, deben de ser reemplazadas, hermano. Tienen que hacer una asamblea extraordinaria y votarse en gran asamblea la rectificación nada más y retirar y hacer el tiraje y punto. No pasa nada. Ese sería mi consejo. Muchas gracias por la No, ¿de información. qué, mi hermano? Perfecto, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Gabriel. Fíjate que sí tienes toda la razón. En el caso de Jalisco, tuvimos hace alrededor de 5 años una reestructuración de la liturgia. Nos estábamos trabajando una liturgia pues, que ya era antigua, por allá del 70 y tantos, que no había tenido ninguna modificación hasta apenas hace 5 y regresó a algo muy parecido a lo que pues se manejan en las logias de Valle de México, es muy, muy parecida. Entonces, pero bueno, está interesante. Espero que más adelante pues haya otra reestructuración y pueda haber cambios. Y Y es que bueno, son muy diferentes, bro, porque yo trabajé en las logias de Monterrey, son diferentes también como trabajan ustedes, o sea, ahí en Monterrey. Y bueno, pues se respeta, ¿no? Cada gran logia, pero eso sí, el apellido de rito escocés y antiguo aceptado, hay que quitárselo a todos. sí, sí, definitivamente que sí, para poder separarlo desde ahí. Quitar Sí, el apodo, decimos por acá en Jalisco. así es. Queridos hermanos, la palabra sigue concedida. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Adelante. Solo para definir entonces si ya no es rito escocés antiguo y aceptado, que antes así lo manejábamos acá. Ahora, ¿cómo nos decimos? ¿Somos qué? De logia simbólica Libres, nada más. libres y aceptados masones. Gran Logia Unida Mexicana y de libres y aceptados masones. Tú perteneces a Hasta una, ahí. a una logia, ajá, de libres y aceptados masones, nada más. Algunos manejan Ok. que antiguos, libres y aceptados masones, por la herencia de antiguos, de los modernos y los antiguos, libres y aceptados y otros antiguos. Pero en nuestro caso, libres y aceptados masones. Ok, gracias. Sí, mi hermano. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Saludos, nuestro querido hermano, muy respetable, gran maestro Francisco, nos envía saludos. Paquito, saludos. Bendiciones a nuestro querido hermano Gabriel por la conferencia. Carlos, Pedro, nos envían saludos y te felicitan, querido hermano, por la Ah, conferencia. gracias. Interesante. Víctor Hugo también. Pues todos, yo muy contento, queridos hermanos, por la participación de todos ustedes. La noche de hoy, pues concluimos con esta conferencia número 33 y cerramos nuestro ciclo de conferencias del año 2024. Por ahí vamos a dar de alta a quienes tuvieron a bien enviarme sus números telefónicos, los vamos a incluir al chat de WhatsApp de Masonería en Movimiento. Posteriormente les mandamos un link para que también puedan apreciar las grabaciones que tuvimos durante todo el año de las conferencias que están en un canal de YouTube. Son conferencias que de favor les pedimos que las que vean ustedes que son para iniciados, pues bueno, solamente guarden ustedes el link. Realmente, como se dieron cuenta, quienes es la primera vez que nos acompañan, aquí no develamos secretos, juramentos, solamente hablamos sobre la historia de la masonería, sobre temas que realmente son muy interesantes para que podamos comprender todos. Sabemos que hay logias que muchas veces
desgraciadamente, grandes logias que tienen logias espejo. Y como bien comenta mi querido hermano Gabriel, muchas veces tenemos el problema de que el aprendiz al llegar al grado de maestro no sabe ni dónde se metió, se da cuenta que no lo puede recibir Veracruz cuando viaja o no lo puede recibir Nuevo León o Sinaloa. Y pues un ejemplo, aquí tenemos una logia que se llama Gran Logia Occidental Mexicana, pero pues si fueran francos y honestos, pues deberían de ponerle AC, el apellido completo. Entonces, al no hacerlo, mucha gente o muchos muchachos que recién ingresan, pues piensan que entran a la confederada, piensan que entran a la regular y se topan de sorpresa cuando viajan a otro oriente que, pues lamentablemente no los pueden recibir. Pues yo muy agradecido con todos, les Piden deseo... tu número, bro. Pon tu número porque están pidiendo para ingresar a Masonería Movimiento. Ah, sí, claro, se los vuelvo a compartir, es el 33 14 56 14 80. 33 14 56 14 80. Agustín Castillo, servidor. Me mandan su contacto, un mensaje y los agregamos con todo gusto al grupo. Pues les deseo felices fiestas, queridísimo hermano Gabriel. Adelante, tienes el... Gracias, hermano. Fuerte abrazo. Fuerte Gracias abrazo por la para todos. invitación. Mucho éxito este año que viene igual. Fue todo un éxito este año. Te felicito, hermano. Muchísimas gracias a todos, queridos hermanos. Que descansen, que tengan unas excelentes fiestas, un mejor inicio de año 2025. Gracias. Igualmente, Felicidades, hermanos, todos. hasta luego. Hasta luego, hermanos.